Cordial saludo a todos, nuevamente bienvenidos al tercer componente del módulo de cursos abiertos para ciudades inteligentes y quiero mostrarles la propuesta interesante, novedosa que tiene que ver con la evolución de los datos abiertos vinculados. ¿Por qué hemos evolucionado no solo de compartir la información, sino cuál es la nueva vertiente para que ustedes identifiquen hacia dónde van las iniciativas en cuanto a estándares, plataformas, formas de acceder a información, algoritmos, técnicas que denominan inteligencia artificial para sacar información que puede ser de interés para nosotros a partir de los datos abiertos? Esto tiene relación, espera sentido, en el año 2008. Acuérdense que en el año 2006 Tim Berners-Lee definió unas reglas para compartir o vincular recursos de diferentes fuentes, donde aparece el URI, donde aparece que debe ser nombres específicos, compartir información, y en el año 2008 aparece el proyecto de Liken Open Data, datos abiertos vinculados. Vemos que el núcleo central de esta iniciativa fue DBpedia, que es la parte estandarizada de Wikipedia, la gran biblioteca o librería internacional de recursos que es constructiva bajo la premisa de la web 2.0, colaborativamente, donde se edita, se autoriza, y ese DBpedia es la estructuración de Wikipedia, pero a través del formato, digamos, que permitía enlazar los conceptos, con ese formato, con esas reglas definidas. Vemos que DBpedia es el centro y empezaron a aparecer fuentes de información, datos, conjunto de datos, que es lo que nos interesa a nosotros, el valor del dato y cómo ese dato, no solo, digamos, un solo dato tiene valor, pero si tiene más datos, enlaces, puede tener mayor valor para inferir cosas que no son tan susceptibles. El poder del dato a través de la información. Entonces vemos a DBpedia y cómo fueron creciendo. Van a ver a continuación un conjunto de diapositivas en el cual va a ir evolucionando, que se van creando nuevas iniciativas que se unen a datos abiertos vinculados. Año 2008, aparece, el primero fue en el marzo del 2008, luego en septiembre del 2008. Miren cómo va evolucionando la cantidad de fuentes de datos que aparece allí. Luego aparece en el 2009, ya se va viendo más densa. Luego en el 2011 ya van apareciendo nuevas fuentes de información donde se identifica que el conjunto de datos tiene sentido si lo puedo compartir y si puede enlazarse con otros. Luego en el 2018 ya aquí aparece una categoría especial que es de acuerdo al dominio del dato, pues yo puedo identificar a nivel mundial. Entonces puedo identificar si es de geografía, de gobierno. Acuérdense, estamos hablando de gobierno en línea, de gobierno, de política de gobierno digital. Y estos también yo puedo crear mis propios dominios, mi propio conjunto de datos en esta línea. En el febrero del 2022, ayer miramos cómo estaba esto enlazado, cómo era abierto. Y mira la densidad del conjunto de datos que tenemos. Y cada uno de estos bloquecitos, de estos noditos, tiene una cantidad enorme de dataset. No es un solo dataset, tiene muchísimos datasets. Estamos viendo la evolución, es una iniciativa que va cogiendo mucha fuerza y que esperamos que, digamos, el gobierno siga apuntalando hacia datos abiertos vinculados. En términos generales, ¿cuáles son las necesidades para Colombia? Que tengamos una fuente, un repositorio que permita vincular archivos OWL, que son donde se representan esos datos abiertos vinculados, con ontologías, que hay un protocolo para definir una forma, una metodología para enlazar datos, definir qué fuentes de datos se pueden enlazar, cuál es el manejo ético de estos datos, porque si hay información sensible, que comparta todavía el concepto de dato abierto, que no sea sensible, que no sea, digamos, de reserva de la seguridad nacional, que se utilice para procesos de transparencia de datos y que vamos al final enlazarlos con DBpedia. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos aparecer en esa nube mundial que digamos, estamos allí. Por último, ¿cuáles son las ventajas de Liken Open Data, de los datos abiertos vinculados? Enlazar datos de diferentes fuentes, explorar y combinar de manera libre la forma de que podamos acceder a nuevos desarrollos, mantener la integridad, actualizo uno y se me actualiza si está referenciado a él, reutilización de datos, no tengo que tener el mismo dato múltiples veces, sino una sola vez que todos apunten a ese dato, nos da ventajas, y categorización de las fuentes de información. ¿A qué ese dato qué refleja? ¿Qué información? ¿En qué sector? ¿Cómo agruparlos? Entonces es muy importante, digamos, ir en esta línea de trabajo como una fuente de perspectiva. Tim Berners-Lee definió una arquitectura para que esto tenga sentido, es decir, cuáles son los formatos que soporta, cómo declarar la parte de las reglas, axiomas, cómo definir los datos, y hay toda una vertiente de investigación para que los usuarios que solo en la capa superior puedan acceder de una manera correcta a las aplicaciones y a los datos que están allí. Y aparece, para alcanzar esto, está la propuesta de lo siguiente, que soporte diferentes fuentes de información, igual como está datos.gov.co, identificar los recursos, vocabularios, entidades,
representar en un formato genérico a través de expertos. Aquí aparece esos datos van a dar lugar a un conocimiento, que son las ontologías, y luego vincular datos de diferentes fuentes. Cuando tengamos esto, vamos a tener una fuente de trabajo enorme, de manera que tengamos conocimiento a partir de los datos y cumplamos lo que hemos pretendido. Con este curso hemos pretendido de manera general mirar las perspectivas, dato abierto vinculado, metodologías, no solo para compartir datos, datos abiertos, metodologías para datos abiertos, digamos, vinculados, y que es una iniciativa para que lleguemos como ciudad inteligente o como logremos llegar a esa etiqueta de ciudad inteligente. Quiero, de acuerdo a esos temas que hemos visto hoy, hacer la siguiente pregunta. Las ontologías como soporte para web semántica, ¿qué permite? Esa web semántica, la nueva evolución de la web, ¿qué permite? ¿Cuál es el concepto de ontología crucial allí? Pues aparece que hacer la web más agradable visualmente. Otra opción es inferir conocimiento a partir de reglas y ontologías, entre ellas agregar nuevos formatos o definir nombres. La opción más correcta es inferir conocimiento a partir de esas reglas y esas ontologías, de esa representación del conocimiento. Esa es la pregunta, la respuesta más aceptada a esta pregunta. Bueno, quiero hacer de esta manera el resumen general de este componente número 3, de lo relacionado con datos abiertos vinculados, y lo que vimos en esta sección. Primero, el concepto de dato abierto. ¿En qué consiste el dato abierto? ¿Cuál es la estructura del dato abierto? ¿Qué reglas tenemos para compartir esos datos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es la evolución de los datos abiertos vinculados desde el 2008 hasta el 2022? Todas las fuentes de información que han ido creciendo y vinculándose. Toman como referencia este enlace, loud-cloud.net o lot-intermedio-cloud.net, en el cual ustedes pueden ver cómo evoluciona el gráfico día a día con nuevas fuentes de información. La arquitectura propuesta por Tim Berners-Lee para que nuestras aplicaciones, nuestros sistemas utilicen la web semántica, utilicen las ontologías y los datos abiertos vinculados para inferir conocimiento. Y por último, la propuesta metodológica que deberíamos hacer, no solo ya para publicar, sino para que tenga este estándar que cumpliría con la última categoría de las 5 estrellas de Tim Berners-Lee para tener los datos abiertos vinculados que sean accesibles y la nueva vertiente a nivel mundial. Cordial saludo, espero que lo hayan disfrutado de este curso.